Muy bien, pues muchas gracias, Oscar Iván, y bienvenidos de nuevo a todos al tercer webinar. Este es de hecho, el primer webinar en donde nos vamos a meter ya a fondo a lo que es el toolkit fiscal. Y pues a nombre de todos mis compañeros docentes de este curso, ahora también recientemente se incorporó eh, María José Abud desde Chile. A nombre de todos, pues le damos la más cordial bienvenida. Quisiera empezar recapitulando un poco lo que habíamos visto de lo que hablamos en la sesión anterior sobre los ODS y el gran reto de financiar esta agenda para el desarrollo. En algún momento también en la sesión anterior vimos que había diferentes instrumentos de financiación y fuentes de financiación de los ODS. Están algunas herramientas que son instrumentos que son públicos, nacionales, públicos internacionales y también fuentes privadas, eh, nacionales e internacionales. Un poco lo que habíamos visto y que decíamos, bueno, herramientas como el toolkit fiscal nos van a ayudar a mejorar la parte de fuentes de financiación nacionales públicas, es decir, parte fiscal tanto de los impuestos, por el lado de los impuestos, como por el lado de los gastos. Entonces, decíamos, el toolkit fiscal es una herramienta que nos ayuda a, entre otras cosas, a generar ingresos, si ese es lo que se busca, a realinear gasto, ¿sí? A poder prevenir gastos futuros y a ser más eficientes, a mejorar la entrega. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el toolkit fiscal? Digamos, el toolkit fiscal es una herramienta de diagnóstico y evaluación que nos ayuda a estudiar, a analizar las políticas públicas para reducir pobreza y desigualdad. ¿Cuáles son el tipo de preguntas que ayuda a contestar el toolkit fiscal? Por ejemplo, ¿en cuánto contribuye el mercado y en cuánto contribuye el Estado a la desigualdad? ¿O qué tan progresiva o qué tan regresiva es una política? Seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero si no, vamos a ver más adelante qué es esto de progresividad y regresividad. También se pueden ver cuáles son los escenarios alternativos para cambio. Es decir, si un gobierno tiene una iniciativa de una reforma de ley que cambiaría los impuestos o los subsidios, o se piensa incorporar un nuevo programa de transferencias monetarias, bueno, pues para todo este tipo de cosas ayuda el toolkit fiscal. ¿Sí? El toolkit fiscal, además, parte de estas definiciones, no sé si las alcancen a ver, de hecho, voy a tratar de... bueno, de cualquier manera, si no, ustedes van a tener la presentación. Además, voy a insistir un poco más en el asunto de las definiciones un poco más adelante en la presentación, pero lo que sí es importante entender es que el toolkit fiscal parte de ciertas definiciones de ingreso. Y estas definiciones son clave para entender cuál es los efectos distributivos de ciertas políticas. Entonces, el
En el caso más básico, tenemos, digamos, el ingreso más bruto es el ingreso de mercado, ¿sí? Este ingreso de mercado es básicamente el que la gente obtiene antes de impuestos, antes de subsidios, antes de cualquier tipo de intervención pública. Y incluye, por ejemplo, eh, las remesas familiares, ¿sí? En el caso de las remesas familiares es un punto importante porque en algunos países de América Latina las remesas han sido un elemento muy, muy importante de reducción de la desigualdad. Ahora, una vez que viene la intervención pública, tenemos el caso de los impuestos directos, que sería, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se cobra directamente a los ingresos que uno gana, al salario, por ejemplo. Tenemos entonces ahí, después de impuestos directos, el ingreso neto de mercado. Tenemos además las transferencias directas que se tienen, y ahí tenemos el ingreso disponible. Y si además de eso, luego tenemos los impuestos y los subsidios indirectos, por ejemplo, el impuesto de valor agregado es un impuesto indirecto. Tenemos el ingreso post fiscal. Y además de eso tenemos luego las transferencias en especie, que serían, por ejemplo, el gasto público en educación, la educación pública o los servicios de salud pública, que son transferencias en especie a la sociedad. Entonces, después de eso tenemos el ingreso final. Estas definiciones son clave para entender cómo se hace el toolkit fiscal, ¿sí? Y la micropopulación fiscal. Tenemos el caso de algunos ejemplos aquí de la región. Muy importante es mencionar que los ejercicios de microsimulación fiscal parten de un proyecto previo que se llama Commitment to Equity, que lidera Nora Lustig desde la Universidad de Tulane. Y este Commitment to Equity básicamente ha publicado una serie de papers sobre los efectos redistributivos de la política fiscal en América Latina. Y la mayoría de los ejercicios de microsimulación construyen sobre la base de lo que ya está publicado por Commitment to Equity. ¿Qué es? Esto es, por ejemplo, parte de los papers que ha publicado Nora Lustig y compañía, en este caso también está Cabrera, etcétera, en donde se puede ver cómo, digamos, qué es lo que se tiene primero. En la primera columna vienen los países, los años de la encuesta, y luego el ingreso de mercado y el coeficiente de Gini para para el ingreso de mercado, es decir, el ingreso más bruto. Y tenemos luego el coeficiente de Gini para las diferentes definiciones de ingreso de las que hablábamos. El ingreso neto de mercado, el ingreso disponible, el ingreso fiscal, el ingreso final. Y luego las últimas dos columnas son el ingreso disponible contra el ingreso de mercado y del ingreso final contra el ingreso de mercado. Es decir, el ingreso final ya es considerando todo, incluidas las transferencias en especie, a partir de gasto público, en salud, en educación, etc. Y tenemos que en el caso de Brasil, por ejemplo, el coeficiente de Gini pasa de 0.579, prácticamente 0.58, a
.43, no, prácticamente .44. Es decir, disminuye el coeficiente de Gini en .14 puntos del coeficiente de Gini. Es decir, tiene un efecto progresivo. La desigualdad disminuye con la intervención del Estado. Y tenemos el caso de Guatemala, en donde el mismo ejercicio, ¿sí?, solamente comparando el ingreso de mercado y el ingreso final, tenemos una reducción del coeficiente de Gini de .024. Es decir, la intervención del Estado a partir de los impuestos y los subsidios y los servicios que provee el Estado a la población no tienen un efecto tan grande. ¿Sí? ¿Qué pasa en el siguiente cuadro? Tenemos el ejemplo de Uruguay. Y aquí tenemos igual la definición de ingreso de mercado, el ingreso neto de mercado, el ingreso disponible, el ingreso fiscal y el ingreso final. Y en los primeros renglones tenemos, en el primer renglón de hecho, tenemos el coeficiente de Gini. Y ahí lo que vemos es que el coeficiente de Gini sí tiene un efecto progresivo, moderado, no es extraordinario en el caso de Uruguay, pero el ingreso final, al incorporar la parte de los subsidios en especie, sí baja significativamente, baja prácticamente 10 puntos del Gini, de .49 a .39. ¿Qué pasa con la línea de pobreza? Uruguay es de los países que están a punto de erradicar la pobreza extrema. Y aquí lo que se puede ver es que en el caso del ingreso disponible es únicamente 1.5%, ¿sí? Es decir, la pobreza baja después de los impuestos y las transferencias directas, pero luego en el ingreso postfiscal sube a 2.6. Eso significa que los impuestos al consumo, los impuestos indirectos, son hasta cierto punto regresivos. En el caso de Uruguay, al menos para los sectores de más bajos ingresos. Tenemos en este cuadro, de nuevo, el caso de diferentes programas sociales o rubros de gasto. También para el caso de Uruguay. Todos en cada renglón, ¿cómo se llaman? Las dotaciones familiares y las pensiones no contributivas. Esas que están en verde, digamos, serían los programas de gobierno que tienen un efecto progresivo mayor, que lo que hacen es reducir en mayor medida la desigualdad. Luego tenemos la parte en azul del gasto en educación, en educación preescolar, en educación primaria, bien, hay un rubro de todos los rubros de educación, excepto el terciario, y de educación secundaria básica. Luego vienen algunos otros programas que tienen efectos menos progresivos, y luego tenemos los que es las barras que se extienden hacia la derecha. Y en ese caso son intervenciones del Estado que tienen efectos redistributivos regresivos, es decir, que aumentan la desigualdad. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la educación terciaria. En las barras azules de arriba veíamos que prácticamente todo el gasto en educación, excepto el gasto público en educación terciaria, tiene un efecto distributivo progresivo, pero educación terciaria no tiene un efecto redistributivo negativo, es decir, aumenta la desigualdad. Y esta
Este efecto en educación terciaria está muy asociado a la deserción en educación media superior y, digamos, una de la racionalidad atrás de algo así es que el costo de oportunidad de estudiar la universidad para los más pobres es muy alto. Y no significa esto que, que la universidad sea muy cara en sí misma, ¿no? Las colegiaturas o los libros, olvidémonos de eso. Es decir, el costo de oportunidad es el costo de oportunidad que tiene la gente por estudiar en la universidad, que en los pobres es básicamente trabajar. Para la mayoría de los pobres, eh, la gente tiene que empezar a trabajar muy pronto, muy joven, de manera que no puede estudiar tanto tiempo. Aquí hay una serie de asuntos. No quiero decir con esto que entonces tengamos que eliminar los, el gasto público en educación superior. No quisiera que de pronto nos aventuráramos a hacer conclusiones como esta. Simplemente la educación pública a nivel universitario puede tener otras motivaciones, es decir, buscando construir ciertos bienes públicos que no se ven reflejados en este caso en el coeficiente, ¿sí? Entonces, no quisiera meterme en más problemas, en este caso analizando el asunto del gasto público en educación universitaria. Sí quisiera que tuvieran presente que estos papers de Commitment to Equity ayudan a identificar estas cosas, ¿no? Tenemos el caso ya del ejercicio de microsimulación fiscal. Y el ejemplo insignia que casi siempre, probablemente muchos de ustedes ya incluso hayan escuchado, es el ejemplo de México de reforma fiscal que se planeaba para en el año 2013, con la llegada del presidente Enrique Peña Nieto. Y en México lo que se estaba planteando era hacer una reforma fiscal donde la parte más polémica del asunto era el incluir el IVA, el impuesto al valor agregado, a alimentos y medicinas. Hasta ese momento, en México no había el IVA a alimentos y medicinas, o sea, alimentos y medicinas están exentos de IVA. El motivo para esto era aumentar la recaudación. Y un poco lo que se decía era, vamos a aumentar la recaudación de impuestos, con lo cual el Estado tendrá muchos más recursos, y luego buscar mecanismos de compensación a los sectores de más bajos ingresos, a través de transferencias monetarias condicionadas. Se hizo el ejercicio de microsimulación fiscal. En ese momento, además, casualmente, yo no trabajaba en el Perú, trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Social, entonces me tocó estar del otro lado en el estudio, pero digamos, de parte de Perú sí estaban nuestros amigos y colegas Eduardo Ortiz y Alberto Castañón, que son docentes de este curso. ¿Y cuáles fueron los resultados del ejercicio de microsimulación fiscal? Pues resultó que en efecto la recaudación aumentaría 3.75 puntos del PIB, pero la pobreza alimentaria con IVA, alimentos y medicinas aumentaría en 14.5 millones de personas. Y esto pues significaba un enorme costo para el país en términos de reducción de la pobreza y de la desigualdad, pero además un enorme
costo político también para una administración que recién iniciaba. Y pues estamos seguros que habrá habido otras motivaciones también, pero al final de cuentas, el haber contado con estos resultados del ejercicio de microsimulación fiscal en México contribuyó para que al final la propuesta de reforma fiscal del Ejecutivo no considerara IVA a alimentos y medicinas. Se aprobó una reforma que incluía ciertas modificaciones fiscales, pero sin el IVA a alimentos y medicinas. ¿Cuáles son? Un poco, todo esto es el contexto para hablar ya sobre nuestro curso de microsimulación fiscal. Y pues, ustedes van a tener acceso a este documento que ha sido maravillosamente diagramado por nuestros colegas en Colombia, que nos ayudan con este curso. La verdad es que vean nada más qué calidad de diagramación. Y en el objetivo, los objetivos de esta unidad, de la unidad 2 del curso de Toolkit Fiscal, son básicamente tres. Uno es reconocer cuáles son las características principales de los modelos de microsimulación, identificar los tipos de microsimulación que hay, ¿sí? Y después hablar brevemente sobre, muy brevemente, sobre algunos, una especie de introducción a los índices de desigualdad. Yo ya hablé en esta sesión sobre el coeficiente de Gini. Parte fundamental para entender el coeficiente de Gini es conocer la curva de Lorenz, y únicamente para aquellos que estén en el track avanzado van a tener que en algún momento estimar o calcular un coeficiente de Gini o graficar una curva de Lorenz, pero para todos los demás me parece que es importante que tengan al menos una noción más o menos general de qué es el coeficiente de Gini, cómo se calcula y cuál es su relación con la curva de Lorenz. Entonces, decíamos, las definiciones de ingreso de las que ya hablábamos antes, a partir de las cuales se inicia el proceso de microsimulación fiscal. No los voy a repetir, ya hablé de eso antes. Tenemos los diferentes tipos de microsimuladores y básicamente hay 5 tipos de microsimulación fiscal. Están los que tienen un criterio de cobertura. Voy un poco rápido leyendo este diagrama, porque ustedes lo van a tener en el material, pero dentro de los simuladores que tienen el criterio de cobertura están los modelos integrados, que son los que estiman de manera simultánea varias políticas, y los modelos específicos, que solamente simulan una parte de las políticas. Tenemos además los que tienen un criterio de horizonte temporal, y en ese sentido tenemos modelos estáticos, es decir, que solamente calculan los efectos redistributivos, digamos, en un momento en el tiempo, y los modelos dinámicos, que son los que incorporan efectos a lo largo del tiempo. Tenemos además los modelos de simulación con criterios de comportamiento, y los que son sin comportamiento. Es decir, los que son sin comportamiento son aquellos en donde los cambios en las políticas no producen cambios en las preferencias de las personas, por ejemplo, ¿no? Están los modelos con criterio espacial, es decir, modelos que son regionales o modelos que son
multipaís, y los que tienen algún criterio de uso, es decir, modelos que son accesibles al usuario, cuando el analista debe interpretar los resultados adecuadamente, o modelos flexibles, ¿no? Que son para simular con detalle ciertos cambios en las políticas y calcular sus efectos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los modelos de microsimulación fiscal? Pues por un lado está la simplicidad. Ustedes van a decir en este momento, pues simplicidad suena complicadísimo. Ya verán que no es tan complicado, es en realidad bastante sencillo. De hecho, no se requieren mayores técnicas econométricas ni uso de software muy avanzado para aquellos que tomaron el curso de PubRisk. Los ejercicios de microsimulación fiscal no tienen un nivel de complejidad tan alto o de nivel técnico tan alto como el PubRisk. De hecho, generalmente los ejercicios de microsimulación fiscal se tratan de hacer en Excel para evitar problemas de licencia y además porque es más fácil que la gente sepa utilizar Excel a que la gente sepa utilizar Stata, por ejemplo, ¿no? Captura la heterogeneidad de los individuos. Como nos vamos al microdato, entonces vemos cuáles son los efectos en los individuos, en los hogares, y luego se obtienen los agregados de eso, ¿sí? Permite obtener resultados representativos para la población en general, pero también para poblaciones objetivo, siempre y cuando los tamaños de muestra lo permitan, ¿sí? Es decir, si de pronto queremos saber cuál es el efecto que tendrá esto en cierto sector específico de la población, por ejemplo, los trabajadores del sector automotriz. Bueno, pues habrá que verificar que el tamaño de muestra de los trabajadores del sector automotriz sea lo suficientemente amplio. Y también permite definir ciertas reglas impositivas para los contribuyentes o simular los criterios de elegibilidad de programas sociales, por ejemplo, ¿no? Y también conocer cuáles son los grupos ganadores y perdedores de una reforma fiscal, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las desventajas? Bueno, pues depende mucho de la calidad de la información del microdato, es decir, principalmente de la calidad de la encuesta en hogares que tiene información de ingreso y de gasto. Y eso nos lleva a la segunda desventaja, que es que frecuentemente la información está fragmentada o dispersa. Es decir, en algunos países tenemos encuestas que son únicamente de ingreso y las encuestas de gasto se generan con una periodicidad diferente, con otro tamaño de muestra, en fin, y eso genera complicaciones, ¿no? En algunas ocasiones lo que se quiere es modelar cierta política o cierta situación, y de pronto encontramos que esa información no está disponible en la encuesta de hogares, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que cuando empezamos a sumar diferentes fuentes de información, pues tenemos que también empezar a asumir ciertos supuestos. Los simuladores tienen objetivos particulares. Ustedes ya vieron que hay diferentes tipos de simuladores, pero entonces, en el caso, por ejemplo, de México, hablamos de un simulador de IVA y había otro módulo que era el simulador de ISR. Pero vamos a suponer que el simulador de México solamente se hubiera hecho para el caso del impuesto al valor agregado. Bueno, ese es el ámbito específico de ese simulador.
como se quería conocer el efecto redistributivo también de la propuesta de reforma fiscal al impuesto sobre la renta, se generó un segundo simulador, ¿sí? Es decir, los simuladores tienen objetivos específicos, no generales, ¿sí? Entonces, en gran medida, parte del éxito de un ejercicio de microsimulación fiscal es tener mucha claridad qué es lo que queremos simular. Por ende, también los modelos de microsimulación fiscal no son de equilibrio general, es decir, no nos sirven para llegar a conclusiones macroeconómicas, ¿sí? Esto, aunque tengamos coeficientes de Gini, etcétera, sigue siendo microeconómico. Y muchas veces, ya lo mencionábamos, tenemos que establecer ciertos supuestos. Y en algunas veces, en algunas ocasiones, esos supuestos, pues, digamos, en la medida en la que tengamos más supuestos, si los supuestos, pues, son muy temerarios, diríamos, pues entonces, pues ahí el ejercicio de microsimulación fiscal, la calidad del resultado dependerá también de la calidad de esos supuestos, ¿no? Vamos muy rápido a entender qué es esto de la curva de Lorentz y el coeficiente de Gini, que es fundamental para entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de efectos redistributivos, etcétera, etcétera. Seguramente muchos de ustedes lo conocen muy bien, pero para aquellos que no, digamos que si ordenamos del individuo o el hogar que tiene el menor ingreso al que tiene el mayor ingreso, y luego sacamos una proporción, obtenemos la curva de Lorentz, ¿sí? Y la curva de Lorentz, digamos, en el eje vertical tenemos el porcentaje del acumulado del ingreso total, y en el eje perdón, horizontal tenemos la proporción acumulativa de la población. Es decir, en el eje horizontal vamos de 0 a 1, que es de 1 representando el 100% de la población, y en el caso vertical vamos también de 0 a 1, representando el 100% del ingreso total. Y evidentemente, si tuviéramos una sociedad en donde todo el mundo tuviera los mismos ingresos, entonces la curva de Lorentz sería una recta, que iría del origen, de 0, 0, a la esquina superior derecha, es decir, el 1. Esa sería a eso se le llama la curva o la recta de equidistribución. En la medida en la que la sociedad es desigual, la curva de Lorentz se va colgando, como si fuera una hamaca. ¿Qué pasa en el caso de que tuviéramos una sociedad absolutamente desigual? Es la situación hipotética en donde prácticamente el ingreso total de una sociedad estuviera en manos de una persona, de una sola persona, y todos los demás no tuvieran nada. La curva de Lorentz entonces tendría la forma de una L invertida, es decir, estaría pegada al eje horizontal, seguiría desde 0, desde el origen 0, 0, durante todo pegado todo en 0 en el eje horizontal, y al llegar al 1, subiría hasta las coordenadas 1, 1, ¿no? Es decir, sería una especie de L invertida, una especie de L en espejo más bien. Entonces, en la medida en la que la curva de Lorentz está más pegada a la esquina inferior derecha, es una curva más desigual. Y luego si la podemos comparar, por ejemplo,
las diferentes distribuciones del ingreso para ver si las curvas de Lorentz están más hacia la curva de equidistribución o hacia la esquina de la desigualdad. ¿Y qué pasaría si se cruzan, por ejemplo, ¿no? En el caso de que se cruzaran, pues sería muy difícil decir cuál es, a partir de la curva de Lorentz, la distribución más equitativa. Pero para eso también contamos con herramientas como el coeficiente de Gini. Fórmula del coeficiente de Gini, si ustedes no están en el track avanzado, no se preocupen mucho, no se asusten por los simbolitos y las sumatorias, etcétera, etcétera. Los que están en el curso avanzado sí asustan, ¿es cierto? Tampoco se asusten, ya verán cuando sigan el texto que es muy sencillo, es muy sencillo calcular el coeficiente de Gini. Y digamos, de manera intuitiva, tanto para el curso del track avanzado como para el track básico, lo importante es que ustedes sepan que el coeficiente de Gini trata de hacer una representación numérica de lo que está en la curva de Lorentz, ¿sí? El coeficiente de Gini, cuando es va de 0 a 1, ¿sí? Cuando es 1, estamos hablando de la situación hipotética en donde hay desigualdad total, es decir, cuando la curva de Lorentz tiene la forma de una L en espejo. Y cuando es 0, es cuando no hay ningún tipo de desigualdad, es decir, la curva de Lorentz es la recta de equidistribución, ¿sí? ¿Cómo se ve esto gráficamente? ¿Cómo se calcula gráficamente? Lo que tenemos es el área entre la curva de equidistribución y la recta de equidistribución y la curva de Lorentz. A ese le vamos a llamar, esa va a ser nuestra área A. Que al triángulo que se forma por debajo de la recta de equidistribución con los ejes vertical y horizontal, a ese triángulo le vamos a llamar B. Y por eso es un coeficiente, porque hay un numerador y un denominador. El denominador es muy sencillo, ¿sí? Les puedo decir en este momento cuánto vale. Porque la curva de Lorentz, pues si es un triángulo y sabemos cuánto mide ese triángulo, es decir, tiene una base que mide 1 y una altura que mide 1, el área B, la base del triángulo, o sea, el área del triángulo es base por altura sobre 2, es 0.5, ¿cierto? Lo que tenemos que investigar es cuánto vale el área que está entre la recta de equidistribución y la curva de Lorentz. Y ahí sí, digamos, tenemos, cuando la curva de Lorentz es igual a la recta de equidistribución, pues entonces esa área, esa especie como de rebanada de sandía que tenemos ahí, no tendrá ningún área, tendrá un área de 0. Y 0 sobre 0.5, pues nos va a dar 0. En cambio, cuando la sandía tienda hacia la desigualdad total, entonces esa sandía se convertirá en el triángulo. Y entonces el área A será igual al área B, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto va a valer el coeficiente de Gini? Pues será 0.5 sobre 0.5 igual a 1. Entonces, más allá del cálculo del coeficiente de Gini, que será importante que aquellos que están en el track avanzado calcularlo, quiero que entiendan bien la lógica atrás de la curva de Lorentz y el coeficiente de Gini. Que a partir de ahí vamos a hablar muchísimo sobre si el coeficiente de Gini subió, bajó, etc. Y es importante que ustedes tengan esta parte clara. Yo dejaría aquí la presentación. Creo que me extendí incluso más del tiempo que tenía
pensado. Yo quería hablar únicamente 20 minutos o media hora, creo que hablé 40 minutos, pero espero que tengamos todavía oportunidad de preguntas, y en este momento me gustaría también darle la palabra a el resto de los docentes del curso, si tienen algo que hablar, si tienen algo que mencionar. A ver, no, creo que muy bien. A ver, voy a empezar a ver las preguntas. Déjenme ver. No sé si quieran hacer sus preguntas de viva voz. Iván, soy Alberto. Sí, Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, buenos días a todos. Miren, el asunto del coeficiente de Gini, bueno, difícilmente voy a poder superar esa excelente presentación que hace Iván y la explicación que tiene, pero sí quisiera decir algunas aplicaciones que después vamos a utilizar, más a nivel de comentario. Por ejemplo, después de calcular el índice de Gini y relacionándolo con lo que comentaba Iván de los ingresos, después nosotros vamos a calcular un Gini con impuestos y un Gini después de impuestos. Y a partir de esos tres Ginis que tenemos, vamos a calcular otros índices como es el de Kakwani y el de Reynolds-Smolensky. Uno nos va a decir qué tanto se redistribuye los ingresos, ¿no? Y otro qué tan progresivo o regresivo viene siendo nuestra política fiscal. Entonces, como decía Iván, es bien importante tener en cuenta este índice de Gini y para la parte fiscal. Y también hay en algunos otros trabajos que se llega a utilizar, por ejemplo, para la redistribución para ver qué tan desigual o qué tan concentrada está la producción de algún sector por rama, etcétera. Entonces, también para los el resto de los compañeros que pudieran tener alguna inquietud de aplicarlo en otra área, el índice de Gini sí se puede hacer, ¿no? Nada más hay que ver cómo están los datos para poder aplicarlo, ¿no? Eso sería todo, Iván. Gracias. Gracias, Alberto. Y de hecho, en la siguiente sesión, la sesión de la próxima semana, vamos a hablar de estos dos índices de los que hablaba Alberto, del Kakwani y del Reynolds-Smolensky. Ahí hablaremos un poco más. Veo que hay algunas preguntas. A ver, voy a tratar de regresarme en el chat. Pedían de pronto compartir la presentación. En realidad, la presentación, aunque yo la estaba manejando, la tienen desde nuestros colegas en Colombia. No sé si ellos lo pudieran subir compartir por el chat, o si la subirían al modo. ¿Cuál sería el mecanismo? Hola. Hola, Iván. Sí, hemos ya publicado la presentación dentro de cada sección de curso. Claro, hemos copiado un enlace, veo que solo corresponde a uno de los cursos que tenemos activos, pero cada persona puede ingresar a su área de curso y encontrar esta presentación ya publicada. Y recordemos que para mañana ya estará disponible la grabación de esta sesión, igualmente disponible en esa sección de cada curso, unidad 2. Perfecto, muchas gracias. Iván Tocayo, no sé si quieras acompañarnos también en la moderación de las preguntas. Sí, fíjate que vi... Permíteme, me miro. Sí. Que Alejandra Brunet, por ejemplo, pregunta a Iván, ¿qué microdatos deben contener como mínimo esas encuestas de hogares para tratar de disminuir la ventaja?
ver, seguramente Alberto, que es el experto en microsimulación fiscal, ¿podrías contestar Sí, esa pregunta? a ver, la desventaja, una primera desventaja que se tiene es que es cuando se levantó la última encuesta. Por ejemplo, eh, en un simulador que se hizo para Honduras, la última eh, encuesta que se había realizado había sido por ahí de finales del 90 o de los 90 y nosotros queríamos simular en 2014. Entonces uno dice, bueno, pues son 14 años, cambio en el comportamiento del consumo no es tan alto, etcétera. Pero ya cuando uno se pone a ver el tema, por ejemplo, que tenían ahí en Honduras sobre el uso de celulares, por ejemplo, la encuesta no captaba el uso de celulares en esa época porque no estaba tan masificado su uso. Ahí, por ejemplo, tuvimos un problema de el desfase temporal que se tenía de la encuesta con lo que queríamos hacer. El otro es, por ejemplo, cuando se quiere hacer un análisis de comportamiento, porque van a decir, bueno, si tú pones un impuesto, pues vas a cambiar los precios y por lo tanto los consumidores van a cambiar también su estructura de consumo. Y entonces algunos están con la intención de medir utilizar modelos de comportamiento. Ahí la desventaja que llegamos a tener es que salvo alimentos, el resto de los bienes no reporta por lo regular. En las encuestas que he revisado, no presenta, por ejemplo, precios. Y entonces ahí ya no podemos usar el modelo de comportamiento. Otra desventaja es lo que se pregunta en la encuesta, porque muchas veces cuando estamos haciendo modelos de microsimulación, uno de los problemas que tenemos es que el cuestionario contempla cierto tipo de preguntas y en el momento en que capturan la encuesta ya no lo reportan tan desagregadas las respuestas, lo que ocasiona pérdida de datos para nosotros y poder simular, que es el caso, por ejemplo, muchas veces del sector salud. O sea, del sector salud te pueden preguntar qué tipo de información de enfermedad tiene, pueden decir ustedes que tuvieron un problema de un ataque cardíaco y la encuesta nada más te lo reporta como enfermedades cardiovasculares. Entonces, ahí ya te va haciendo que para trabajar de manera más específica o más fina con enfermedades crónico-degenerativas, pues no puedas hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es un poco, en términos de los microdatos, es qué es lo que ustedes quieran modelar y si realmente las encuestas que se tienen te permiten realizar esa microsimulación. El otro problema que pueden llegar a tener las encuestas es hasta qué nivel son representativas. Por ejemplo, en muchos países la representatividad de la encuesta tiende a ser urbano-rural, en otros puede llegar a ser a nivel de departamento o estado, y otras nada más a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso también nosotros tenemos que ver en el caso de querer hacer un microsimulador regional, ver si tu encuesta tiene esa representatividad regional, ¿no? No sé si con esto respondo más o menos la pregunta sobre las ventajas y desventajas de los microdatos. Listo, Iván. Muchas gracias, Alberto. No sé, Eduardo, también si quieras comentar algo. Hola a todos y todas, buenas tardes. No, creo que, o sea, vi el final de tu presentación, Iván, la parte del Gini, que me pareció excelente. Ahora sí lo entendí, después de tantos años de trabajar con el Gini. Ahora ya me quedó muy claro. Y
Y de Alberto nada, o sea, en realidad quisiera yo solamente agregar, que de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante, en la unidad 3 me parece, donde se describen algunas experiencias de los modelos que se han aplicado en América Latina, de los que desde PNUD se han aplicado. Van a ver ahí que, por ejemplo, hubo casos, no sé, se me ocurren ahorita, bueno, el de México me parece que tú lo mencionaste un poco, se me ocurre el de Costa Rica y el de Ecuador, por ejemplo, en el que previo a realizar el modelo de microsimulación de una reforma específica, realizamos algunos ejercicios de incidencia fiscal primero. Entonces, estos ejercicios de incidencia fiscal es básicamente, y vamos a hablar un poquito de ello en otra unidad, vamos a explicar, porque también hay unos usos específicos del Gini y demás, pero, por ejemplo, con este tipo de ejercicios, lo que hacemos es básicamente trasladar el sistema fiscal, impositivo y de gasto social a la encuesta, y con ello lo que tenemos es una radiografía súper comprensiva de quiénes pagan, en dónde recaen, quiénes reciben los beneficios por programa, etcétera, etcétera. Esto es parte de una de las metodologías que realiza el Commitment to Equity. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a partir de ese tipo de análisis de incidencia, a partir de esa radiografía, podemos detectar espacios bien importantes de acción que nos pueden ayudar a nosotros a decidir, y esto responde a la pregunta que se ha hecho en el foro, o intenta abordar esa pregunta, nos permiten vislumbrar mejor qué tipo de reforma queremos, qué tipo de modelo queremos, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a mencionar algún país en Centroamérica, no recuerdo cuál, pero por ejemplo, las ganancias a partir de transferencias directas a través de programas de transferencias condicionadas incrementaban el ingreso inicial de los hogares, el denominado ingreso de mercado, de manera bien importante, en los primeros 3 o 4 deciles. Y después, cuando nosotros capturamos el efecto que tienen impuestos indirectos sobre este ingreso, vemos que la gente del decil 2, 3, 4 se vuelven pagadores netos del sistema impositivo, es decir, lo que se les da, lo que se redistribuye por un lado, se recoge por el otro, por la vía impositiva. Entonces, si bien hay ganancias palpables, uno puede hacer una evaluación solamente por el lado de las transferencias y puede uno determinar la pobreza se reduce, se incrementa el ingreso en tanto. Cuando uno considera el sistema conjunto, vemos que algunos beneficios se anulan. Entonces ahí hay un espacio potencial para una reforma. Y en ese sentido, nuestro modelo de microsimulación puede ir guiado en qué sentido, en quizá mejorar el cobro impositivo, la carga impositiva en los primeros deciles, quizá no sé, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, me acuerdo también de un caso como el de Costa Rica, en el que el análisis de incidencia fiscal mostraba que que percibe un ingreso diario de entre 10 y 50 dólares por persona al día, captaba una parte importante de las transferencias condicionadas. Entonces, esto, y eso de hecho lo discutimos con el gobierno en su momento, eso motivaba una reforma orientada no a mayor recaudación, no a ninguna otra cosa más que a una reforma en la forma como se focalizaba, por ejemplo, cómo se hacían llegar las transferencias a la parte baja de la distribución, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de modelo? Bueno, va a depender uno de tener identificado bien el problema que queremos abordar, ¿no? Los modelos de microsimulación fiscal abordando impuestos y beneficios son súper comprensivos, por supuesto restringidos un poco a la información que podemos tener, pero en la mayoría de los países hay muy buena información en América Latina, y entonces sí, decidir cuál va a depender un poco de qué tan fino tenemos identificado el problema, ¿no? Y de esto vamos a ir hablando en las próximas unidades. Puedo también ayudar a resolver algunas otras preguntas que hay por ahí. Iván, muchas gracias por el momento. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. Veo que sí hay más preguntas, hay algunas. A ver, vi una, decía Enrique Matson, mi pregunta es: ¿en qué sentido
en el sentido qué elementos de la política fiscal en América Latina no ayudan a corregir la desigualdad en el ingreso. Bueno, un poco digamos, para contestar una pregunta como esta es para lo que se hace el ejercicio de microsimulación fiscal. Y yo no quisiera decir que hay una fórmula general para todos los países de la región, o una política en que en general en los países de la región sí funcione y otra que no funcione. Justamente el ejercicio de hacer la microsimulación fiscal es para contestar esta pregunta. Y de alguna manera los papers que son públicos de Commitment to Equity ofrecen alguna idea. Antes les mostré el ejemplo de Uruguay, pero hay de estos papers, hay básicamente para un buen número de países de América Latina, en donde si ustedes tienen interés pueden buscar y pueden ver un poco cuál es el análisis redistributivo de ciertas de las políticas fiscales en ciertos países, y para la parte de impuestos como para la parte de subsidios y de gasto. Y ya si se quiere modelar específicamente escenarios alternativos, propuestas de política, etcétera, para eso es para lo que sirve mucho el toolkit fiscal. Para eso hacemos los ejercicios de microsimulación fiscal. No es una pregunta fácil, y entonces la respuesta es depende de cada país, depende de cada caso, ¿no? Sí, y bueno, aquí Eduardo otra vez, completamente de acuerdo. Todo esto siempre va a depender efectivamente de cada caso, ¿no? Y es justamente para lo que lo hacemos. Hay algunos resultados que parecen marcar ciertos patrones, ¿no? Con los cuales uno poder decir algo que ya prácticamente casi todos sabemos, ¿no? Impuestos indirectos generan desigualdad, ¿no? Digamos, no es casi una generalidad, aunque no siempre, ¿no? No es de nuevo, tiene mucho que ver con cada uno de los casos, pero si habláramos de algún resultado que se repite, eso puede ser un poco, ¿no? Impuestos a las ventas, al consumo, perdón, pueden tender a no ser equalizing, por decirlo así, pero hay un caso, por ejemplo, como el de Chile, en el que los impuestos al consumo, por ejemplo, es un resultado bien interesante. Los impuestos al consumo son regresivos, pero una vez que se considera el efecto conjunto de todo el sistema, son equalizing, tienen un efecto, o sea, equalizing no es lo mismo que progresivo o regresivo. Vamos a verlo después en una unidad 3 ahorita para no bombardear de tanta información, tanto técnica, ¿no? Pero son resultados interesantes. Entonces sí, depende de contextos muy específicos. Aquí hay otra pregunta que me parece que se está repitiendo, Saskia Lugo y también Livia Nogueira, la parte subnacional. O sea, a ver, la aplicación de los índices, sí, si tenemos información, por ejemplo, el Gini se calcula generalmente con el ingreso a partir de encuestas de hogares. Entonces, si nosotros tenemos una encuesta que sea representativa a un nivel de una determinada región en un país, en ese nivel subnacional, sí, podemos calcular el Gini u otros índices relacionados con suficiente poder estadístico, ¿no? Para poder decir que el nivel de desigualdad es tal en esa región. Para ello tenemos que tener un conocimiento claro sobre los alcances de la encuesta, qué tan representativa es, hasta qué niveles, y dada esa información, podríamos, por supuesto, entonces intentar algún ejercicio de microsimulación para esa zona, ¿no? Pero mucho depende de la información con la que contemos, porque además no solamente es
la información de los hogares, ¿no? También en algunos ejercicios se hacen algunas imputaciones, se hacen algunos matching a partir de registros administrativos, ¿no? Entonces hay, y ojo, ¿no? Hay, de una encuesta, por ejemplo, sacamos el ingreso. En algunos casos, en un mismo país tenemos ingreso y consumo, pero puede ser que en otros casos no. Entonces, para una determinada región solamente tenemos el ingreso, que es representativo a partir de una encuesta, pero no tenemos información del consumo para, por ejemplo, modelar los impuestos al consumo. Entonces, ahí va a haber una restricción, quizá está en otra encuesta, entonces podemos hacer un matching, pero la información del gasto, quizá esa no es representativa para esa subregión. Entonces, en principio es posible, pero suena un poco complejo porque la disponibilidad de información a nivel subnacional en América Latina no es tan amplia con una representatividad estadística importante, ¿no? Del ejercicio de a ver, aquí Alejandra Brunet, ¿podríamos implementar tuxis fiscal diferentes para distintas zonas dentro de un mismo país? Si contamos con la información, no veo por qué no, ¿no? Contamos con acceso a registros administrativos para esas zonas, si contamos con zonas, no veo por qué no. Sí, insisto, en mi experiencia no es la generalidad, ¿no? No es tan amplia la disponibilidad de información a esos niveles, pero sí, ahora, los ejercicios de microsimulación dentro de esta iniciativa de PNUD, digamos, y tienen ese nombre porque es lo que domina, es lo que ha dominado en los países, es el trabajo que se ha realizado va mucho en el sentido de microsimulación, pero ha habido otros casos en los que, por ejemplo, a ver, determinado país no se puede hacer un modelo de microsimulación fiscal en estos términos y como se ha expuesto. Pero quizá nos interesa que dentro de esta iniciativa simple y sencillamente podamos redistribuir mejor los ingresos del municipio, redistribuir mejor los ingresos del Estado que vienen a partir de fuentes de energía o de un impuesto predial. Entonces ahí también hay una arista, ¿no? Para diseñar esquemas. Lo hemos hecho en un par de casos, ¿no? Coadyuvar con metodologías distintas que no necesariamente llamaríamos microsimulación, pero sí dentro de esta misma estrategia buscar una alternativa, ¿no? Aplicable a un contexto subnacional muy específico. Perfecto, muy bien. Iván Rueda o Oscar Iván, somos muchos Ivanes en la clase, yo soy Iván. Estamos muchos tocayos. Así es. No sé si tengan identificadas más preguntas. Pues hay dos preguntas. Sí, yo creo que hay varias, ¿no? Se han pasado. Un montón, sí. Sí. No sé si ya se haya dado respuesta. Una que nos comenta... Espera que ahora se me perdió el dato. Bueno, yo quisiera comentar algo en el caso de que si podríamos identificar algunos problemas en general de América Latina. Bueno, América Latina de entrada no es tan homogénea y los impactos de los impuestos también son bastante diferentes, dadas las características geográficas de los propios países. La otra cosa que han estado, bueno, el otro tema que han estado preguntando mucho es la aplicación a nivel subnacional. Miren, a nivel subnacional, entre más pequeño sea, más difícil va a ser encontrar datos. Por ejemplo, algunos van a querer irse a nivel de municipalidad o de municipio, en el caso de que sean o que tengan esa forma de organización, y pensando en impuestos impuestos al predial. No sé si en todos los países se llame impuesto al predial o sobre las casas. Y ahí la verdad es que la encuesta te pregunta sobre las características de la vivienda, pero no te dice las características fuera de la vivienda. A lo mejor podríamos imputar cierto tamaño de la vivienda, pero no su entorno.
que también tendría que ver con su precio catastral. Por lo tanto, es bastante más difícil simular el tema del impuesto al predial. En algunos países ya por lo menos empiezan a reportar dónde se ubica el hogar, no de manera específica. Te dicen, esta es la casa que se encontró por el tema de la privacidad de datos, pero sí te dice más o menos la región, y por ahí tendríamos que tomar un supuesto de decir, dado que está en esta región y estas características tiene esta colonia, bueno, suponemos estas condiciones, y entonces poder simular el impuesto catastral, ¿no? Entonces, ahí sí habría que tener mucho cuidado en ver si lo que queremos hacer se cuenta con la información para poder llegar a un buen puerto a partir tanto de la información como de lo que queremos hacer, porque muchas veces queremos hacer cosas que en términos de los datos no son viables, ¿no? Entonces, eso sí requerimos expertos en el manejo de la información en los diferentes países para poderlo llevar a cabo, ¿no? Eso sería todo, Iván. Iván. Perfecto, muchas gracias, Alberto. También un poco vi una pregunta que justo preguntaba sobre la parte de vincular la política fiscal con la política de desarrollo sostenible de la ciudad. Y en ese sentido, bueno, un poco lo que menciona sobre las dificultades de hacer una recaudación fiscal de impuestos más locales, como el impuesto predial, pues es uno de los grandes obstáculos. Pero yo creo que, digamos, en la medida de lo posible, si existe lo disponible para poder simular ciertas cosas, no veo por qué no se pudieran hacer estudios de microsimulación que fueran en ese sentido. A final de cuentas, son muy importantes. Vivimos en la región más urbanizada del planeta. Casi el 80% de la población es urbana, y sí, en gran medida, pues, por ejemplo, conozco el caso, el dato de México, pero es muy probable que este dato se repita en otras partes de la región, en donde en el plazo de 30 años, de 1980 al 2010, la población urbana se duplicó, pero el área urbana, o sea, el espacio que ocupan las ciudades, no se duplicó, se multiplicó por 7. Entonces eso habla de la inmensa necesidad de hacer procesos más planeados y de desarrollo urbano más sostenible. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que, no sé, tendría que ser en algún caso específico, ver de qué manera poder establecer estos vínculos y estos puentes, ¿no? Para hacer estudios de microsimulación fiscal, por ejemplo, para zonas urbanas o sobre algún tema específico de desarrollo urbano. ¿Alguna otra pregunta, tocayos, Iván? Yo tengo dos preguntas, tal vez es algo técnico, pero creo que pueden ayudar en el desarrollo del ejercicio. Indican, Claudio Uribe, cómo saber para un objetivo específico de estudio qué modelo de microsimulación utilizar, y lo uno con una de Saúl Villanueva, que dice que para efectuar una microsimulación necesariamente se debe relevar información primaria. Y pues tal vez sí en este momento también, para claridad de el track avanzado, nos puedas indicar el producto que se espera recibir sobre la gráfica de Lorentz y
Y el elemento de Gini que deben encontrar. Sí, por ahí creo que para track avanzado, un ejercicio, una vez que revisen el material, verán que hay en el documento del curso viene un ejemplo muy simple de vamos, una economía con cinco, con cinco individuos y cómo calcular el coeficiente de Gini y graficar la curva de Lorenz para esos cinco individuos. Y digamos, en el momento en el que tenga que resolver algún ejercicio en el track avanzado, será algo muy similar a lo que viene en el documento. No se preocupe, no va a ser, en este momento no les vamos a pedir algo mucho más complejo que eso. Sobre las otras preguntas, Alberto, ¿quieres mencionar algo? ¿O Eduardo? Bueno, aquí yo vi una pregunta sobre extrapolar los datos de Claudia Uribe. Acá dice sobre datos subregionales del país o qué hacer cuando hay o no hay ninguna información sobre el tema específico de estudio. Mira, ahí primero ver, por ejemplo, la posibilidad de tomar un censo para a lo mejor ver el match que algunos manejaban. Porque muchas veces las encuestas también toman información de los censos. La otra, buscar encuestas que tengan otro objetivo, pero que a lo mejor nosotros las pudiéramos utilizar. Y en el otro caso, a lo mejor buscar que, si no se tiene la información, buscar qué han hecho otros países con características similares al nuestro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, su referente fue, por ejemplo, Guatemala. Entonces, dependemos de qué es lo que queramos hacer, y de la información primaria, pues sí necesitamos información primaria de una fuente oficial, y muchas veces vamos a completar esa información primaria con datos secundarios o, en su caso, hasta con datos de investigadores de las propias regiones. Eso lo hicimos, si mal no recuerdo, con lo que decía Lalo de Ecuador. Se hizo primero el estudio de Ecuador, que mencionó hace unos minutos, y con ese estudio nos basamos para hacer el simulador de energía eléctrica, ¿no? Eso sería más o menos, no sé si respondo a su pregunta, Iván. Ya es todo. Sí, pero también preguntaban sobre cómo saber qué tipo de microsimulador utilizar para casos específicos. Bueno, ahí en el caso, por ejemplo, si quisiéramos hacer uno sobre la municipalidad de San José, pues ya ahí estaríamos hablando de uno regional, y tendríamos que ver si alguna de nuestros datos primarios pudiéramos tener la municipalidad de San José, pensando en Costa Rica, fuera representativa. Si yo quisiera hacer un simulador sobre ver cómo cambia el comportamiento de los consumidores, dado un impuesto al tabaco, un impuesto al consumo de azúcar, bueno, ahí necesitaríamos ver el tema de si se están reportando los precios de tanto del tabaco como del azúcar para poder hacer ya un simulador con comportamiento. Si quisiéramos hacer uno más fino de comportamiento, a lo mejor necesitaríamos ver que la encuesta de ingreso-gasto también fuera un panel. ¿Qué significa esto? Que siempre fueran los mismos hogares
o que la mayor parte de los hogares de un periodo a otro fueran los mismos para ver cómo cambió su comportamiento en el consumo. Entonces, bueno, yo le había escrito a alguien de qué tipo de microsimulador sería, pues también depende de la pregunta de investigación, y la misma pregunta de investigación te va a decir qué modelo más o menos puedes aplicar. Ahora, también puedes tú aplicar uno eh, de cobertura que pudiera ser regional, un poco como lo que hicimos la última vez en Guatemala, ¿no? O sea, que describimos qué características tenía ese simulador, ¿no? Que era con cierta cobertura social, que era a nivel nacional, no era a nivel subnacional, que era sin comportamiento y que era estático, ¿no? No sé si así más o menos respondo. Sí, muchas gracias. Eh, Muy bien, no sé cómo andamos de tiempo, si tenemos que empezar a cerrar o todavía tenemos algunos minutos más. Eh, Hola, sí, no, debemos ya iniciar a dar el cierre. ¿Tienes alguna observación sobre el material o alguna pregunta extra que puedas considerar? pues por lo pronto, no, creo que todavía veo que hay todavía mucha participación en el chat. Si alguna de sus preguntas no fue contestada o quieren detallar más o algo, les pediría, como siempre, que la expresen en los foros y ya sea yo mismo o Eduardo, Alberto, María José, estaríamos dándoles respuesta, comentando sus inquietudes y sus preguntas. En la, eh, en la próxima, en el próximo webinar, en la siguiente semana, vamos a seguir comentando casos de ejercicios de microsimulación que se han llevado a cabo y mencionaremos un poco más la parte de los índices de desigualdad que ya mencionaba Alberto. Entonces, no sé si tengan algo más que decir de despedida, Eduardo, Alberto, y si no, agradecer a todos. No, de mi parte solamente lo mismo que tú, agradecer a todos la gran participación, y sí, si tienen más dudas, que estoy segurísimo que habrá, y que algunas quedaron por ahí, a través de los foros, de mi parte les prometo que ya voy a dar respuesta a todas ellas de una manera más consistente. Por ahí exprésenlo, estaremos atentos, y nada, muchísimas gracias a todos y todas. Son temas re importantes, la verdad es que permiten hacer un montón de cositas, y en las siguientes unidades pues lo vamos a ir afinando un poco más en términos de sus alcances, el tipo de cosas que vamos a poder hacer, ¿no? Eso, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Iván, Alberto. Iván, bueno, muchas gracias a todos, a todas. La verdad es que el día de hoy estuve fijándome en el número de participantes, y llegamos ahora a 99. La vez pasada no recuerdo si llegamos a superarlo. Yo la verdad es que les agradezco mucho el interés, y por el tipo de preguntas, a mí me retroalimenta mucho. Bueno, cualquier tipo de duda que tengan, por sencilla que sea, con gusto se las respondemos. Si tienen alguna iniciativa y empezar a ver la viabilidad de su proyecto, con gusto les comentamos qué es lo que más o menos que requieren. Y bueno, el límite a todo esto es la imaginación de uno, ¿no? Realmente creo que las piezas de muchos de los microsimuladores que se pueden hacer están ahí, solamente hay que identificarlas y ponerse a hacer esos rompecabezas, ¿no? Y muchos de y muchas de los que están presentes pues tienen la posibilidad de disponer de datos que el común de la población no tiene. Entonces,
creo que los microsimuladores como una herramienta para la toma de decisiones es bien importante, y que además es una herramienta bastante sencilla, no es tan compleja como pareciera en el papel, ¿no? Y muchas gracias a todos. Saludos. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces, nos conectamos la próxima semana. Que tengan muy buen resto de semana. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos y todas. Recuerden que ya están disponibles los contenidos de la unidad 2. La grabación quedará publicada el día de mañana y el material está disponible para su lectura. Nos veremos en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias. Hasta luego.